Bienvenidos a Enlaces con Arquitectos UCA por el Mundo. En esta primera edición tenemos el gusto de conversar con Bill Martínez. Él está en la latitud 43 grados norte, está en la ciudad de Toronto, Canadá. Y comentaremos brevemente sobre el resumen de Bill. Bill él es mexicano, de Guadalajara. Luego él se movió a El Salvador, se trasladó a El Salvador y terminó sus estudios de arquitectura. Se graduó como arquitecto de la UCA en 2012. Dentro de sus trabajos y su experiencia como arquitecto en El Salvador ha sido trabajar en desarrollar proyectos en EMC Arquitectura, al lado de una apreciada arquitecta en El Salvador, Eva Hines. Finalmente, Bill se traslada a Canadá y él desarrolla estudios allí para incorporarse como arquitecto. Ha desarrollado estudios y ha obtenido una titulación en el Architectural Technologies y ha ganado distintas experiencias a lo largo de estos años. Desde 2014 él radica en Canadá y ha trabajado con Mark Narocki Architects, Guido Constantino Studio, Verus Design y actualmente con el despacho de Contempo Architects o el Contempo Studio. Te damos la más cordial bienvenida, Bill. Nos alegra muchísimo estar enlazados desde la latitud 13 grados norte en el trópico, tu antigua tierra, hasta una tierra más fría que es Toronto. Le hemos hecho 3 preguntas a Bill. Bien, la primera pregunta sería, Bill, además de darte los buenos días, estamos en un sábado, 14 de noviembre, buenos días. ¿Cómo sería la metodología de trabajo con la que te desarrollas actualmente, Bill? Hola, buenas tardes a todos. Bueno, buenos días aún. Buenas tardes casi aquí en Toronto. Estamos a una hora adelantada. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Me siento con muchísimo honor de ser parte de todo este proyecto. Estoy muy alegre y con muchísimo orgullo tratando de representar la universidad de lo mejor que pueda aquí. Y honestamente lo que aprendes allá, pues de alguna manera también lo aplicas acá de otra manera. Es como dicen, cuando vienes de otra parte y te vas al Salvador a hacer arquitectura o a trabajar, te tropicalizas, pero yo que estoy súper tropicalizado, me tuve que hacer como el inversa, ¿no? Destropicalizar. Con la pregunta esta de cómo es tu metodología de trabajo, pues prácticamente radica, yo creo que en 4 puntos muy importantes. El primer punto, obviamente, es el cliente, ¿no? O sea, el que llega con muchísimos requerimientos y que tiene un sueño en mente, tiene una casa, tiene la casa de sus sueños, y te plantea más o menos qué es lo que tiene en mente, qué es lo que quiere ver, las fotos inspiradoras para ellos, los espacios, digamos, tiene familia, lo que quiero hacer para los niños, esto y aquello. Usualmente los clientes pues no tienen ese lenguaje arquitectónico con el que nosotros platicamos con nuestros compañeros. Entonces, de lo poco que te dicen, tienes que transformarlo a una presentación o algo y decirle, ok, esto es lo que quieres, esto es lo que realmente necesitas. Entonces, es una interacción súper bonita que se tiene con el cliente y que más adelante le vas absorbiendo la información y dices, esto es lo que tienes, y tu trabajo al final, pues es plasmarlo en una casa y en unas plantas arquitectónicas y una distribución que muchas familias no viven igual. Por ejemplo, una familia salvadoreña con una familia de Toronto son cosas totalmente diferentes. En El Salvador, donde se reúne la familia, usualmente cerca de espacios abiertos, ¿no? Donde puedas tener luz, entrada de aire y esto y aquello, porque en El Salvador hace un poquito más de calor, ¿no? En Canadá es súper diferente. Las familias usualmente se quieren alejar al menos 6 meses del exterior, porque hace un frío increíble. Entonces, usualmente lo que la familia está siempre alrededor de una chimenea. Y cuando terminas de platicar con los clientes y todos los requerimientos y todo eso, ok, ya tengo en mente qué es lo que quieres y qué es lo que no quieres, que es una parte súper importantísima también. De ahí trasladamos toda esa información a la ciudad, al terreno. Y ya con esta zonificación, te das cuenta
¿cuántas restricciones tenés? La ciudad te dice cuánto puedes construir, cuánto no puedes construir. Qué tan cerca puede estar de tu vecino o qué tan lejos, las longitudes que puede llegar a tener, las aberturas que puedes llegar a tener y las alturas que puedes tener. Son restricciones súper importantes, que si no las llegas a cumplir, se te puede caer el proyecto entero. Si todo está correcto, yo creo que puede llegar de solo permisos, permiso, diseño y todo en conjunto, puede llegar a 6 meses con éxito. Si no, pues puede llegar a un poquito más, digamos, cuando el cliente, pues, no, ¿sabes qué? Es que quiero mi casa súper alta, no me importa si es más alta que todas las casas de las demás. Entonces, esto requiere que te vayas a la alcaldía o a la ciudad y digas, oye, pues de repente el cliente quiere hacer esto un poquito más alto, no está permitido, pero al final es una discusión con jueces y esto y aquello, presentas tu proyecto, por qué lo quieres o por qué no lo quieres. Dice 6 meses en el proceso de diseño y aprobación. Yo ahorita me estoy refiriendo más que todo a residencias. Hay dos tipos de procesos que me gusta hacer. Primero, es la presentación que les haces a la ciudad, se llama Red Farm. Esto es lo que le muestras a la ciudad, prácticamente. Este es el sitio en el que se va a poner la casa, las restricciones, estos son, digamos, lo que te dice la ciudad. Y es algo muy simple que no necesitas darle, digamos, demasiada información constructiva. Solamente le tienes que comunicar cuál es tu idea de la construcción que tienes ahí. Ya con esta idea, pues les vas diciendo, bueno, estas son las, digamos, las distancias, las longitudes de tu casa, los espacios internos. Y ya con eso, pues ya le explicas a la ciudad qué es lo que tienes en mente. Esta es más o menos la, la elevación. Y esta es la altura que le dices. Ah, bueno, tengo 750. Usualmente, en este vecindario, usualmente las casas no pasan de 7 metros. Pero puedes argumentar que esta casa, porque tiene un parapeto que hace así y hacia allá, realmente no es alta. En realidad lo que es alto es el parapeto, no la casa entera. Bueno, es una cosa que tienes que saber explicar. O sea, parece como que si estuvieses en una clase de juicio, ¿no? O algo por el estilo. Entonces, esto es más o menos lo que presentas a la ciudad. O sea, es un juicio donde tienes que presentar pruebas contundentes, ¿no? Las evidencias de que no estás violando los requerimientos de la ciudad o que no estás dañando, digamos, el ornato público. Exacto, exacto. Entonces, y si lo haces, pues tiene que estar bien justificada. Digamos, yo lo hago así porque la luz del sol me pega en esta ventana y no puedo hacer esto. Pero lo más importante de todo es que no solo se lo compartes a la ciudad, se lo compartes al vecindario entero. Y al mismo tiempo el vecindario entero tiene este paquete así como de preconstrucción y los vecinos, si no les gusta, van a platicarlo con la ciudad y dicen, esta casa en realidad no muestra el lenguaje arquitectónico o urbanístico que tenemos en este vecindario. Digamos, usualmente los vecindarios de estas ciudades son vecindarios que se hicieron hace unos 50, 70 años por baby boomers y hay una construcción súper, ¿cómo te lo digo? Súper evidente, muchas veces icónica, y que bueno, y que llegues tú con una cosa súper moderna como esta y dices, oye, estás haciendo como el lunar o el frijol en el arroz, ¿cómo es esto? Entonces muchas veces tienes que pelearte con los vecinos, no pelearte o llegar a un término de, ok, Negociar. Tienes que... exacto, le voy a bajar un poquito a la modernidad y vamos a jugar un poquito con el lenguaje del vecindario. Pero usualmente usualmente lo que se hace ahí es que le platicas a los vecinos. A ver, lo más importante para el vecindario es la plusvalía, ¿verdad? Ahorita la plusvalía del vecindario está a un cierto término, tiene un techo acá, pero si ustedes llegan a tener este tipo de casa, que es un poquito más cara, más moderna, la plusvalía de todo el vecindario sube. Entonces, en realidad, aunque esta casa está un poquito fuera
fuera de los parámetros de diseño del vecindario, esta casa en realidad lo que está haciendo es que le está aumentando la plusvalía a cada casa. Si ustedes en un futuro quisieran vender la casa a cualquier persona, el precio que tienen ahora al precio que van a tener cuando finalizado va a ser, no el doble, pero va a ser mucho mejor de lo que está ahorita. Entonces es una clase de yo gano, tú ganas, ¿no? Claro. ¿Cuáles han sido los mayores retos en el desarrollo de proyectos? Y aquí tal vez esta pregunta pues, puede acompañarse e ilustrarse de todos esos proyectos que ya has realizado en estos 8 años, ¿no? Y a lo mejor sueñas demasiado alto, pero usualmente las restricciones no te dejan. Restricciones pueden ser incluso parámetros de la ciudad, incluso parámetros estructurales. Segundo punto, que es el clima. Y como te mencionaba anteriormente, en el país, en El Salvador, el punto más importante a la hora de construir de las estructuras, teniendo en cuenta el movimiento telúrico del Salvador. O sea, no puedes irte muy a la ligera con la estructura porque sabes bien que tienes una responsabilidad gigante que esa casa en cualquier terremoto que te venga. Esta misma responsabilidad en estos países es con el clima. Usualmente lo que haces es que tienes que tener en mente las cargas climáticas que le caen a la casa, ya sea por nieve, por viento o por temperaturas extremas. Entonces, muchas veces lo que tienes que hacer es que tienes que desafiarte. Me gustaría enseñarte un par de fotografías que tengo acá de un proyecto que estamos desarrollando. Nosotros le hicimos todo el paquete, ¿no? Lo de la ciudad, esto y aquello, fueron aprobados. Y aparte de esto, de la historia, que fue un éxito, nos vamos a seguir la historia de la construcción, ¿no? Veo que la forma de hacer los planos es muy bonita, muy detallada y que la unidad en pie, ¿no? Es el sistema, no es el sistema internacional, sino que veo que es el sistema anglosajón. Sí, claro. Esto es importante. Bueno, lo más importante de todo es tener en cuenta el tipo de sistema que se ocupa. Estamos ocupando los metros y y el sistema imperial, estamos hablando de pies y pulgadas. Entonces usualmente, bueno, cuando empecé, todo se me hacía un poquito más difícil porque yo venía todo con metros, milímetros, centímetros, pero lo tienes que convertir después a pulgadas, a pies, y al final incluso hasta llega a ser un poquito más sencillo trabajar con pies y pulgadas. Usualmente ellos ocupan 3 o 4 medidas y ya está, y no vas más allá. Entonces, esta casa que les enseñé, ahorita se está construyendo. Tengo unas fotos acá de los materiales que se están poniendo. Es un rollo, lo más importante de la construcción es el aislamiento, ¿no? Entonces, la clave para un trabajo, para un proyecto exitoso, es poder aislar la casa de la temperatura exterior. Entonces, es uno de los retos más importantes a la hora de hacer. Tienes que seguir muchísimos requerimientos. Aquí estamos viendo el basement, que es ¿cómo diríamos? El sótano de la casa, que es, bueno, es un súper sótano, ¿verdad? Entonces, en este sótano, los requerimientos, bueno, tienes estas paredes de fundaciones que suben hasta el primer nivel, y estas paredes no las puedes dejar limpias, más si vas a habitarlas, tienes que tener unas ciertas medidas de aislamiento, en el cual está acá, prácticamente tienes que dejar 2 pulgadas entre los studs, estas maderitas que van aquí soportando, y entre maderita y maderita, que son los studs, que son 2x4, pones aislamiento térmico, y sobre eso pues ya pones los drywall, y ya después de eso pues bueno, te vas a los primer nivel, las construcciones, los detalles técnicos que te dan los estructuristas, con los que tienes que jugar bastante, porque usualmente los estructuristas, bueno, que quieren llenar la casa de columnas, ¿no? Usualmente dicen, no, pues no puedes meter una columna en la sala, en la pasada, esto y aquello, entonces, bueno, no hay problema. Entonces lo que vamos a hacer, pues, hacer los entrepisos más gruesos, o simplemente
en los espacios entre estas vigas que se llaman TGI van a estar más cerca. Entonces, es un juego que tienes que estar siempre platicando, interactuando con los ingenieros. Es como una clase de ajedrez. Este es un Open to Below, es una entrada de doble altura, prácticamente acá. Aquí está como más o menos trabajamos con las estructuras de madera, estas partes que van como pegadas, estos LVLs, que son 3 LVLs, son como vigas estructurales. Son prácticamente muchísimas capas de madera pegadas entre ellas y son comprimidas, tienen un pegamento súper especial, están súper comprimidas, que al final lo que sirven es como una superestructura para aguantar cualquier peso. Y prácticamente dependiendo del peso que vayas a tener, son las cantidades de LVL que vas a tener acá. Los LVL lo que vas a tener en cuenta más o menos es la altura y el espesor de cada uno. Usualmente los espesores andan entre 2 pulgadas y las alturas, si va a recibir demasiada carga, va a ser como entre 11 pulgadas con 7 octavos, algo por el estilo. Vigas laminadas, ¿no? Es una especie Sí. de laminado más artesanal. Exacto. Prácticamente es eso. Que es esta parte que vas a ver, esta parte de aquí que ves aquí como anaranjada, son como las vigas más fuertes de la estructura de la casa. Y estas maderas con las que trabajas, y ahí vamos a entrar un poquito en el tema de la tercera pregunta, que era la sostenibilidad. Ya nos has comentado del aislamiento, pero más que nada por este tema. Comenzamos nuestra conversación esta mañana diciendo qué temperatura tenías tú por allá y tienes 4 grados. Y eso tú estás en otoño, o sea, se preparan para el invierno, ¿no? Entonces la edificación tiene que adaptarse a ese clima también, como lo has dicho muy bien. Pero esta madera, en términos de sostenibilidad, ¿de dónde provienen estas maderas? Sabemos que Canadá es un gran proveedor de madera, pero si nos amplías un poquito más sobre este tema. Bueno, usualmente como Canadá, que es uno de los mayores productores de madera, tiene un territorio vasto, la madera es un poquito más, quizás no más barata, pero más fácil de construir. Digamos, en una casa que podría ser terminada, digamos, en un mes usando concreto, en madera lo puedes terminar en una semana o menos de una semana, ocupando estructuras que solamente son de atornillar, clavar y hacer esto. Entonces, prácticamente es por precio, por tiempo. Usualmente las estructuras de concreto no son muy populares en Canadá. Número 1, porque son un poco más costosos. Y número 2, es porque vas a tener que aislarlos un poquito más que la madera. Si sabes bien, pues la madera es mucho mejor aislante térmico que el concreto, porque el concreto es demasiado denso y la interacción entre el afuera y adentro, el proceso térmico es un poquito más rápido, ¿no? La madera es un poquito más lenta. Sobre los parámetros de sustentabilidad ambiental, prácticamente lo que se toma en cuenta es el consumo energético. ¿A dónde se proyecta más que todo este problema de energético en una casa? Es en el consumo de calefacción. Entonces, entre más aislado tengas tu casa, menos energía tienes que ocupar para mantener tu casa a un ambiente, no sé, más agradable, ¿no? Por ejemplo, si tu casa no está muy aislada, vas a gastar muchísima energía, ya sea por gas o por energía eléctrica, o muchas veces incluso, por ejemplo, muchos problemas lo que tenemos son las superaperturas, porque vienen los clientes y dicen, oye, me gusta esta casa que viene en California con esta super ventana gigante y esto y aquello, pero le dices al mismo tiempo, güey, si pones esta ventana ahí, lo que va a pasar es que la transferencia de frío va a ser casi que absoluta, ¿no? Entonces vas a tener que aumentar tu cuenta energética de tu casa más que si pones una ventana normal. Entonces las ventanas usualmente las que ocupamos son ventanas súper especiales. Ok, le puedes decir, está bien, podemos poner esa super ventana, pero esta ventana tiene que estar tratada. Esto quiere decir que tienen dos vidrios temperados,
un poquito gruesos y entre vidrio y vidrio ocupan gases, es gas neón, y este gas neón lo que hace es que aísla un poquito el afuera con el adentro, en sostenibilidad ambiental. Más que todo, si tenemos en cuenta que uno de los mayores contaminantes en el mundo son los edificios, por lo tanto le recae todo esto a los arquitectos. ¿Y hay un código al que tú te debes en tus proyectos sobre este tema? Claro, claro, hay muchísimos cuadros. Por ejemplo, eh, hay unos porcentajes, digamos, porcentajes de aperturas. Más o menos te está diciendo los porcentajes que puedes ocupar de aperturas. Y aparte de eso, digamos, puedes decir, ok, ¿sabes qué? Mi casa va a estar llena de ventanas, no me importa, yo tengo dinero, puedo pagar dos calefacciones al mismo tiempo. Lo que tienes que hacer es contratar un ingeniero mecánico que muestre a la ciudad qué tan eficiente va a ser el sistema de calefacción que va a ser. Prácticamente es un juego entre los ingenieros mecánicos y tu diseño de ventanas. Pero si sigues los porcentajes que te da la ciudad, incluso unos porcentajes bien bonitos que que tienen que revisar, que se llama Star Energy. No sé si han visto la estrellita que está en todos los Sí, productos sí, sí. Es un electrodomésticos. sello de eficiencia, ¿no? El Sí, Energy Star. Ajá. exacto. Entonces, usualmente la ciudad está súper feliz si sigues estos porcentajes y muchas veces si sigues estos porcentajes, lo que hace la ciudad es que te da unos descuentos súper bonitos a la hora de pagar, digamos, impuestos. Es un incentivo, sí, sí. Claro, Tenemos una gran curiosidad y yo creo que también los nuevos alumnos de las carreras de arquitectura puedan estar viendo el documental. Quisiera que, si te es posible, pues tienes una página web muy bonita donde tienes tu obra. Quisiéramos ver una muestra para conocer a través de tu obra cómo piensa el arquitecto Bill Pacheco, si es posible que entremos a tu sitio desde tu máquina. claro, claro. Todos son bienvenidos a mi página web. Muy Quisiera bien. mostrar uno de los primeros trabajos que hice. Esta casa creo que probablemente el próximo año la van a hacer, es más o menos los renders de lo que tenía pensado. Los renders un poquito malos, pero bueno, muestra lo que quiero mostrar. Y los planos. Hombre, están planos. súper bien, Bill, están súper bien. Y tu página es tu portafolio, ¿no? Podemos ver tu filosofía de trabajo en fachada, en el manejo de las transparencias, la materialidad, la volumetría, cómo conceptualizas Claro, el diálogo entre exterior e interior, que reconozco mucho. eh, de alguna manera, el arquitecto donde se va desarrollando, pues también así va consolidando su experiencia, ¿no? Está muy bonita esta claro. casa, muy bonita. Gracias, gracias. Bueno, ojalá y la terminen un día. Yo creo que les va a salir muy cara, pero ojalá la terminen. Y sobre esta casa, pues me gustaría mostrarles pues la estructura, Muy bien. cómo le llegamos. Estos son los planos estructurales del sótano. Como te decía, que habría que jugar con los estructurales metálicos. Está, digamos, poniendo unas vigas metálicas de acero. Esto que ven acá las paredes de concreto y usualmente necesitas 2 pulgadas de este aislamiento, pero yo lo dejé pegado porque este aislamiento es súper denso, es al final pues lo que funciona. Y, y estos son los requerimientos de la ciudad, lo que hablábamos desde un principio, qué tan lejos puedes estar de la, de la, la línea de propiedad y los floor plans. Este es el lenguaje que más o menos he ocupado durante años a la hora de la arquitectura, que he tratado de no tropicalizarla, ¿no? Como revertirlo, todo alrededor de la chimenea. Y prácticamente este es uno de los proyectos que sí me gustaron, que fueron muy personales. Pero me gustaría mostrar este. Este me encantó. Era una pareja de portugueses, bueno, pero radicados en Canadá. Más o menos este era el diseño que les había planteado.
Esta es la planta arquitectónica. Prácticamente eran 2 niveles, era tratar de hacer lo que hacíamos muchas veces en El Salvador, pero aquí en Canadá prácticamente tener un ambiente, un vestíbulo exterior antes de entrar a la entrada principal. Es como una clase de patio, ¿no? Entonces, vienes del exterior y como que cambias de canal o de otro, ¿cómo te digo? Otra dimensión y estás en algo un poquito más pacífico, ¿no? Un vacío exterior, como un zen, antes de entrar a tu casa. Ya como que todos los problemas que vienen desde afuera, pues de repente es un switch digamos, un ambiente zen. Ya llegas a la casa un poquito más calmado. Esta es la oficina y lo que tratábamos acá, pues que esta oficina también tenga ese sentimiento de ser una tranquilidad y que puedas trabajar tranquilo. Entonces, esto usualmente aquí no lo hacen, que es un patio central. En El Salvador es súper común hacer patios centrales, aquí no lo hacen. Se lo propuse al dueño y me dijo, pues lo hacemos todos. Entonces, esta parte creo que es una de mis partes favoritas porque es un exterior-interior y aunque estés adentro, pues tienes ese feeling de que estás en puedes ver la luz natural, puedes ver plantas y todo eso, y ya bajas una grada por acá y ya te planteas una comunicación entre la sala y el comedor y una chimenea central, ¿no? Una chimenea que está justamente en medio de la casa, que lo que hace es que compartes el calor entre la sala y el comedor, que usualmente es donde más vas a tener más gente. Bueno, honestamente, donde pasa la fiesta, usualmente siempre es aquí en la cocina. Pero siempre nos planteamos que algo debe pasar aquí. Después de todo esto, pues nos vamos al segundo nivel. Uh, Tenemos las habitaciones, este es el master. Esta era como te comentaba, el master bedroom, que es el cuarto principal, la boutique, yo le dije a la clienta que la clienta estaba fascinada con la idea sí creo que lo leí por ahí, que a la hora de cambiar ciertos nombres a los clientes les encanta, el spa, que en realidad es un baño, pues, con 2 regaderas, y lo que necesitas es su toilet, los cuartos de aquí y allá. Y lo que hacen acá, pues tener su laundry en el segundo nivel, porque les da como flojera ir hasta abajo y hacer todo esto, porque ya estoy aquí en el segundo nivel, luego acá, ropa. Esto es una parte súper importantísima. Es un punto que si lo sabes controlar en estas latitudes, en Canadá, vas a hacer un éxito. El laundry es súper importante tenerlo en cuenta. Aunque parezca algo así como eh, que es como medio efímero, pero súper importante. Cuarto de visita, baño y todo esto, ¿no? El patio, tenía planteado hacer una piscina que al mismo tiempo que puedas tocar el agua en la hora de verano. Realmente no les gustó mucho esta idea por el hecho, pues, que, bueno, pasamos 6 meses de invierno y toda esta agua va a estar súper congelada y a veces no se hizo. Y bueno, estos son uno de mis proyectos favoritos. Me gustaría mostrarles un proyecto que hice a otra pareja que es en Portugal. Este proyecto es súper bonito. Que Portugal más o menos es un poquito más de calor y esta es como una casa de verano para esta familia. Me dijeron, bueno, queremos una casita para nosotros, ¿no? Entonces, que pueda llegar visitas, no muchas, y que nosotros también podamos tener nuestro propio espacio y lo que nos encanta hacer que son el bar, todo eso. Lo que me encanta de esta casa es que yo le hice como una clase de pasadizos para poder entrar a la casa. Prácticamente este es un muro, es otro muro, entonces no vas a tener la facilidad de ver la entrada principal porque nunca hay entrada principal porque es toda la casa, es todo el terreno. Entonces, lo que hace es que para dividir entre espacio principal y espacio exterior o algo por el estilo, son muros, ¿no? Eso es lo que te divide, como una clase de laberinto, ¿no? Pero no tan difícil de entrar. Entonces, prácticamente entras por acá, esta es la entrada,
Entonces tiene así como como te digo, un paseo antes de entrar a la casa. Este es el segundo nivel. Todo esto es pérgola. Y más o menos vas a ver algo así, el 3D de todo el diseño. Me encanta cómo presentas el isométrico, cómo lo trabajas, ¿no? Gracias, gracias. Sí, Yo lo es he que, visto. Es impecable la presentación. gracias, gracias. Es que a veces lo más importante es enseñarle las estructuras lo más fácil posible a los clientes, porque aunque les digas términos súper técnicos a los clientes, jamás te van a entender. O sea, es como, tienes que bajar tu lenguaje como cerca, lejos. Entonces, es la única manera que te van a entender y van a estar felices, ¿no? Porque puedes Okay. dar una súper recontra idea increíble, pero si no te entienden, pues ya estuvo, no lo vas a hacer. Y este es el mar, este es el cuarto que está más aquí arriba, que está viendo hacia toda esta costa. Creo que es el... ¿Tienes aciertos en la arquitectura que generas, Bill? Porque tienes circulaciones directas, concentras núcleos de servicios, en la zona del fuego. Eso lo puedo identificar muy bien en estos proyectos, 3 proyectos que hemos podido ver. Y me parece que eso dice mucho de la madurez de un arquitecto, ¿no? Pero que más que en sus estudios se fundamenta en su experiencia y en esa interacción con otros colegas y con tus clientes. Que esto que has dicho, que hay que bajar un poco el nivel, es más que nada, no, yo no lo vería como bajar el nivel, sino que decirlo en la forma más simple que se pueda, ¿no? O sea, que al final, Exacto, exacto. porque muchas veces nosotros los arquitectos podríamos estar enrollando cosas. Y entonces, decirlo desenrollado y no enrollado como nos gusta a nosotros los arquitectos decir. Bueno, No, es como explicarle pues a un niño de 5 años cómo se va a desarrollar esta casa. Tienes que enseñárselo así. Bien. claro, Aquí claro. vas, aquí vienes, cerca, lejos, grande. Y también lo más difícil para un arquitecto es que aceptar que el que va a vivir allí es el que realmente tiene el poder de decidir, ¿no? Oh, claro, claro, porque muchas veces estás casado con con un diseño, una mentalidad, digamos, una cierta fórmula arquitectónica, pero y al final el cliente es el que sabe más porque ha estado viviendo digamos, en ese lugar durante años y me dice, es que yo quiero la cocina aquí. No funciona. ¿Cómo vas a poner la cocina aquí? Sí, pero aquí es donde he pasado la mayor parte de mi vida y este es realmente el núcleo de la casa. Aquí se reúnen todos. Dices, bueno, al final eres tú el que tiene la experiencia de vida, pues pongamos la cocina ahí y ahí se va. Sí, esta obra se llama Northampton. Está más o menos cerca de mi casa. Aquí lo importante de mostrarte en sistemas constructivos es cómo se juega diferentes tipos de construcciones con la madera. Por ejemplo, como te mencionaba, aquí hay una viga metálica que está conectada con la casa. Este diseño usualmente llegaba hasta esta parte de la casa. La casa llegaba hasta acá y bueno, yo le dije al cliente, ¿qué tal si hacemos un copete a la casa y le hacemos aquí como una cosa más bonita? Y me dijo, bueno, fantástico, me encanta, pero ya a la hora de la pensada de la estructura, porque yo tenía pensado hacerlo todo como en cantilever, todo estuviera como colgando. Ya Voladizo, ¿no? Voladizo. emboladizo. El estructurista hasta se le pararon los pelos y me dijeron, no, 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 esto es loco, está bien, no se puede. Entonces le tuvimos que poner 2 columnas acá y aquí me ves caminando un poco triste al ver las columnas ahí. No se pudo lograr. Entonces lo que hizo el estructurista, bueno, pues hizo una combinación de estructura de acero, que es esta de acá, con estructura de madera. Este es el EVBL, como le dice las vigas laminadas, que tienen un gran aguante, pero como te comentabas, toda esa estructura tiene que estar totalmente aislada del ambiente. Como vos sabes, la madera, al tener contacto con el agua o cualquier cosa, se tiende a expandirse, porque al final pues es madera, ¿no? Tiene movimientos térmicos y después de unos años, pues pierde su fuerza estructural, ¿no? Bill, Sí. y
este paso de trabajar con concreto en El Salvador, pues en el despacho de Eva, y luego este salto a trabajar de lleno con madera en Canadá, ¿cómo fue esa experiencia, David? Porque ahora te escucho ya más docto, más sabio en madera. Entonces mira, fue de un tira y afloja y unas regañadas increíbles porque yo llegué a Canadá y todo lo veía concreto, ¿no? Ya, y me dijo, no, no se puede, no se puede. Entonces fue casi que toda la experiencia que traje de El Salvador, que era prácticamente concreto, se esfumó aquí en Canadá. Es como haber empezado desde cero, Bueno, pero como buen arquitecto UCA, que vale la pena decirlo también, esa formación técnica, perfectamente pudiste adaptarte y la prueba es que son tus proyectos, no que lo digas tú o que lo haga un render, ¿no? Es que ya hay obra y yo creo que el mejor aprendizaje se da en la obra, ¿no? Claro, claro, claro. Y bueno, y aparte de eso, pues tienes que estar siempre alrededor de muchísima gente que es la que te enseña, ¿no? Porque, por ejemplo, en este college que fui, pues sí te dieron muchísimo conocimiento técnico, esto y aquello, pero jamás va a ser lo mismo ya cuando estás en el lugar y viendo las cosas reales. O la gente que te dice, no se puede hacer por este código, por este cuadro, que pensabas que se podía, pero no se puede. Bien, ¿esa gente han sido ingenieros ya en tu práctica? Muchos de ellos sí, otros no tanto. Por ejemplo, hay gente que han estado en este rubro por años, ya incluso saben un poquito más que los propios ingenieros, estamos hablando de arquitectos. Ya te dice con el, así simplemente solo de ver los planos, te dice, esto no te va a alcanzar, deberías de poner esta viga aquí o esta viga allá. Y digo, oye, pues, ¿cómo es que sabes? Mira, número uno, por experiencia, y número dos, porque ya me puedo los cuadros estructurales de este tipo de construcción, y ya, ¿no? Y ya cuando lo vas a mandar al ingeniero para que revise los planos, es exactamente lo que, ¿no? Y 7 años de experiencia en estructuras, aunque seas arquitecto, pues sí pesan bastante. Pesan, Incluso, pesan. sí, Mm. incluso Bien, hasta llega a corregir muchas veces a los propios ingenieros. Dicen, no, ¿para qué necesitas estas columnas? No, los datos técnicos, que el momento, que esto y aquello, que hace una acción y todo el rollo, que todo el mundo lo conocemos. sí, Y me dice, no, pero sin embargo, si planteas esta estructura con un cuadro, etcétera, 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 ¿sabes? Tú ganas. muy bien. Bueno, la reflexión final quisiera que girara en torno a ¿y qué ha implicado para un profesional educado en Latinoamérica, luego dar el salto hacia el hemisferio norte con todo y las implicaciones de clima, de códigos, pero también cultural? Sinónimo de éxito es ver los proyectos que están en construcción y de estos diseños que ya son un edificio, ¿verdad? Porque que no se ha quedado solo en planos y que va aportando más a tu portafolio y a tu experiencia y que te va haciendo madurar, aprender más todavía, que es donde realmente se puede llamar carrera, ¿no? La vida profesional ya con obras. Si quieres nos comentas un poco y más que nada para, de cara también a que todos nos preguntamos eso, ¿podría yo trabajar en otra latitud? ¿Cómo me iría? O sea, ¿qué ha significado esto para ti, Bill? Pero ha sido un cambio súper drástico, ¿no? Es en el hecho de que, vamos, si yo estoy en El Salvador, yo soy el arquitecto Bill Martínez, pero sin embargo te vas a otra parte, solamente eres Bill Martínez. Entonces, a esta reflexión tienes que llegar que todo el ego, aunque te duele muchísimo de haber estudiado más de 6 años, bueno, yo me gradué en 6, 7 años, ya ni doy la cuenta, y decir, no, yo soy arquitecto y esto y aquello, pero cuando llegas a este lugar, pues no eres el arquitecto Bill Martínez, simplemente eres Bill Martínez. Entonces tienes que quitarte todo ese ego, la experiencia jamás, la experiencia es súper importante y siempre es buena tenerla ahí, pero siempre tener la apertura de escuchar a las demás gentes, a las demás experiencias, absorberlas y tratar de implementarlas todo y preguntar todo.
Yo soy un gran preguntón. A veces soy un poco fastidioso en la oficina porque soy pregunta y pregunta y pregunta. ¿Cómo se hace esto? No se puede, pero ¿por qué no se puede? No se puede por esto. Entonces prácticamente es bajar, vamos a decirlo ego, no sé si mencionarlo ego arquitectónico y tener un poquito más de humildad, porque a la hora de humildad, pues estás más abierto a escuchar los comentarios, escuchar las estructuras por gente que sabe un poco más, pues, puede llegar. Incluso yo he aprendido muchísimas cosas por gente que ni ha terminado la escuela, pero que ha trabajado en la construcción y me ha dicho, oye, esto no se puede por esto, por esto, por esto. Ya lo veo en los planes y digo, oye, pues sí tienes razón. Lo tomas en cuenta y no llegas de repente y dices, no se puede porque yo soy el arquitecto fulano de tal y hagas así. De repente lo escuchas y dices, a ver, veamos, siempre las posibilidades, ¿no? Entonces siempre estar en cuenta, tener los oídos y los ojos siempre abiertos y nunca cerrar ya los comentarios. Entonces, prácticamente yo creo que sería mi reflexión, ¿no? Siempre estar abierto y adaptar, adaptación. Entonces, Creo que has tocado la clave del éxito, ¿no? La adaptación, la capacidad de adaptarse, abierto de mente, escuchar, una actitud asertiva, humilde, más pasiva, ¿verdad? Para poder absorber el nuevo aprendizaje que es parte de adaptarte, para poderlo poner en práctica. Te agradezco en nombre del Departamento de Organización del Espacio de la UCA, tu ex alma mater, ¿verdad? Te agradezco tu tiempo, tu proactividad, que nos hayas abierto la puerta virtual para poder conocer más sobre Bill, su experiencia profesional y sus obras, ¿verdad? Entonces, te auguramos mucho más éxito. Recuerda que este país siempre tendrá las puertas abiertas para Bill Martínez, el arquitecto y el amigo. Que pases un buen día, saludos cordiales a ti, a quienes están contigo por allá. Y bueno, mantenemos siempre el enlace con los arquitectos UCA por el mundo. Muchísimas gracias, Bill. Nos despedimos. Gracias, adiós a todos. Un beso y abrazo a todos. Chao, chao. Chao, chao, Bill. Hasta luego.